Vista muy importante la que tenemos esta mañana para poder escuchar diferentes posiciones que actualmente están dividiendo al país. ¿Golpe de Estado o fraude electoral? Nos acompaña esta mañana el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, y también nos acompaña Jorge Comadina, diputado de Comunidad Ciudadana. Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con esta entrevista, le damos paso al diputado Héctor Arce. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mariana. Buen día, nuestro colega diputado Comadina, y por supuesto buen día a todo Cochabamba. Así es, bueno, hoy en la actualidad, bueno, hay dos conceptos que está generando debate en la opinión pública. Es el tema del supuesto fraude electoral y el tema del golpe de Estado. Yo tengo acá las pruebas, ¿no? Los 9 sobreseimientos de los 9 fiscalías de distrito, donde han sobreseído a todos los vocales que fueron imputados, detenidos, encarcelados por falta de pruebas, de los 9 departamentos. Es decir, estos sobreseimientos implica que no hubo tal fraude electoral, no hubo tal fraude monumental que acuñó el señor Carlos Mesa. Por tanto, el discurso de fraude electoral sirvió para un quiebre institucional, un quiebre constitucional, para que la señora Áñez se autoproclame y asuma como presidenta de manera ilegal, de manera de facto. Y en todo ese periodo ha instaurado un régimen sangriento de persecución, de amedrentamiento, de encarcelamiento. Ha habido masacre en Sacabas, en Cata, un régimen de terror, donde aquel que opinaba diferente pues tenía que ir preso, tal como lo decía textualmente el señor Murillo. Tenemos gases, etcétera, etcétera, 6 meses para cosetearlos, para cazarlos. Yo creo que aquí se cae definitivamente el discurso de fraude electoral. Por tanto, el señor Villegas, uno de los primeros que alarmó al país, uno de los primeros que manifestó, expresó que había tal fraude. Carlos Mesa se suma ahí y dice también: o voy a la presidencia o voy preso. Yo creo que estos días Carlos Mesa también tiene que seguir el mismo camino, porque este discurso permitió generar violencia, llanto, muerte, dolor en el país, y eso no puede quedar en la impunidad. Muchas gracias, diputado. Escuchamos también al diputado de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es la posición que tienen? Muy buenos días, buen día, señor diputado. En algo tiene razón el diputado Héctor Arce. No hubo efectivamente un fraude, sino un mega fraude. Este fraude fue constatado con mucha contundencia y con claridad en el informe de la Organización de Estados Americanos, un informe que fue solicitado por el propio presidente Morales y por el entonces canciller Pari. Entonces, no es que Almagro, la OEA, vino a intervenir en las elecciones bolivianas, sino que el gobierno boliviano le solicita a la OEA una auditoría. ¿Y qué es lo que se constata en ese informe del 20 de noviembre, el informe final de la OEA? Que existe un fraude, una intención sistemática y premeditada de alterar las actas electorales por 2 vías. Esas son las conclusiones. Primero, una manipulación dolosa a partir de un fraude informático, la existencia de servidores fantasmas a las cuales son redireccionados distintos tipos de datos una vez que se paraliza el TREP. Es decir, que hay un aparato paralelo que contabiliza los datos. Y la otra forma de fraude es física, ¿no es cierto? Hay alteración de actas que son alteradas por una misma persona en distintos tipos de mesas. Esto está absolutamente comprobado y tiene una base empírica que es absolutamente incuestionable. Este fraude, entonces, genera la movilización ciudadana más grande que ha habido en la historia política de Bolivia en defensa de los derechos políticos y electorales de las personas. 21 días de movilización pacífica en todas las ciudades de Bolivia, cuyo resultado es a la vez la renuncia del presidente Evo Morales y la generación de un vacío de poder. Este vacío de poder, de acuerdo a las normativas, es llenado por
un procedimiento de sucesión constitucional que termina eligiendo a la señora Áñez, ¿no es cierto?, de manera imprevista como presidenta de la República. Este es el proceso que fue convalidado por la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cabeza de la señora Copa y luego por un comunicado del Tribunal Constitucional. Ahora, hace algunos meses, la Asamblea Legislativa Plurinacional sacó o aprobó una ley que se llama de amnistía, pero en realidad debería ser llamada la ley de la impunidad, porque se libera de responsabilidad a gente que estaba conectada con el señor Morales por actos gravísimos, ¿no?, de homicidio, de quema de casas, de saqueo de casas que se realizan el año 2019. Y se los libera de responsabilidad en un acto que no forma parte del proceso de justicia, sino que se instrumentaliza y se libera de responsabilidades. Entonces esto es muy doloroso porque en Bolivia no existe justicia. Hay un sistema altamente deficiente, pero sobre todo arrodillado al poder político. Entonces, ¿cómo no van a ser sobreseídos estas personas que son responsables de estos actos dolosos si la justicia es un instrumento, un martillo del gobierno de turno? Diputado, muchísimas gracias. Señor Arce, se hablaba acerca de del informe que presentaba la OEA. Manuel González, jefe de la misión, precisamente presentaba ese informe. Incluso en cadenas internacionales, él aseguraba en Bolivia hubo fraude electoral que beneficiaría a Evo Morales. ¿Qué es lo que piensa? Sí, mire, muy interesante algunas conceptualizaciones que hace el colega diputado Comadina. Colega diputado, hay que ser serios con el país. Yo en este momento le invito a que usted como diputado ha venido a una entrevista que muestre una prueba de un supuesto fraude. Una. Yo vine aquí con sobreseimientos de los 9 distritos, ¿no?, de los 9 departamentos. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es, colega diputado. La señora Áñez, cuando toma el poder de manera ilegal, designa a un delegado para el Tribunal Supremo Electoral, señor Salvador Romero. Él termina siendo presidente. Segundo, designa un delegado a cada tribunal electoral departamental, es decir, 9 delega. Tercero, la señora Áñez designa a los fiscales de distrito, 9. Por tanto, un año estaba en el poder la señora Áñez. Un año tenía el control del Tribunal Supremo Electoral, tenía de los fiscales de distrito, y en un año no han podido generar las pruebas. No hay tal prueba. Todos los sobreseimientos indican, por falta de prueba, tengo de los 9 departamentos. Este es documento oficial. Lo demás son panfletitos, son apuntes, intentar justificar el golpe de Estado. Yo me he venido con documentos. Señor Arce, hablando ¿Sí? pero precisamente del proceso electoral, y hacía mención al informe que daba ¿Sí? la OEA y su jefe de misión. Sí, ahora voy a entrar informe. a eso. A ver, para mí la OEA es una institución que aglutina a todos los países de América Latina. La OEA no tiene la autoridad ni la facultad de imponer gobiernos, de imponer ideologías políticas. La OEA no es un Estado supranacional. La OEA es una institución que debe buscar la convivencia pacífica, la solución de los conflictos a través del diálogo, la concertación, pero además a través de la vía democrática. Para mí la OEA está conducido por un enfermo mental que ha tomado una decisión política de defensa y apoyo a la derecha. La OEA, a través de Almagro, lo que está haciendo es defender la impunidad. Yo le pregunto, ¿por qué la OEA no se pronunció de un régimen sanguinario de un año? No se ha pronunciado. El señor Almagro no se ha pronunciado, no ha repudiado de manera vehemente las masacres de Sacabas en Cata, 1.500 detenciones de manera ilegal, 800 heridos, 37 muertos. ¿Qué ha dicho la OEA? Nada. Por tanto, para mí, lamentablemente, la OEA, a través de Almagro, han tomado una posición política de defensa de la impunidad, pero además de apoyo a la derecha. Así de claro, no hay más. Ese es el rol que está cumpliendo. Nosotros como legisladores le hemos encomendado
al órgano ejecutivo para que vea los mecanismos legales y buscar su destitución de Almagro, porque lo considero yo como un elemento negativo para la paz, la tranquilidad y la democracia de América Latina. Lo que está haciendo Almagro se llama injerencia en asuntos internos del país. Yo no sé quién se cree Almagro definitivamente. Realmente nos apena muchísimo su rol. Pero además, aquí también hay instituciones como la OEA, ¿no? Yo estoy sorprendido por unas imágenes que precisamente creo que es en la Z1, se publica sobre su rol de la iglesia. Por favor, yo creo que también eso hay que debatir en el futuro. No puede ser que una institución que debe impartir principios y valores de justicia para una convivencia pacífica en la sociedad, la iglesia haya sido parte de un negociado para imponer a un gobierno de facto. Realmente frustrado, decepcionado, esperemos que reconduzcan su accionar, esperemos que trabajen y piensen en la totalidad de los bolivianos y no así tomar una posición política, que eso le corresponde a los políticos. Perfecto, diputado. Muchísimas gracias. Señor Comadina, hablando del mismo tema, ¿cuál es su pensamiento respecto a la OEA? Eso que el señor diputado acaba de llamar un enfermo mental fue invitado por el propio presidente Morales para que pueda pronunciarse sobre los supuestos derechos políticos a la reelección, en el marco de un pacto que se llama el Pacto de San José y que forma parte del sistema interamericano democrático que está justamente monitoreado por la IDEA. Cuando Almagro llega al país, va al Chapare, baila cuecas con el presidente de la República y con los sindicatos cocaleros. La intervención de la OEA después de las elecciones del 2019, reitero, ha sido solicitada por el propio presidente Morales. Lo hacen a través de un acuerdo y de una carta que elabora y manda el entonces canciller Pari. Y el señor Morales dice, vamos a respetar la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Entonces, se trata de encontrar chivos expiatorios. Eso es lo que se está buscando castigando a Almagro. Bolivia no puede salirse de la Organización de Estados Americanos. Los marcos legales y jurídicos con los cuales trabaja la OEA son parte también de nuestra constitución política, las declaraciones de organismos internacionales. Entonces, creo que acá hay que interpretar correctamente qué es lo que está sucediendo. El gobierno necesita un chivo expiatorio para borrar las huellas del fraude, porque la evidencia de que hubo fraude está el propio informe de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Ahí están las pruebas de que sí existió este fraude que ha generado todo este conflicto político. Diputado Comadina, yo le presto este informe. Sí, yo le voy a prestar después el informe de la OEA. La justicia boliviana está altamente incapacitada y sobre todo el Ministerio Público de actuar de manera imparcial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está arrodillada al poder político, carece de independencia y todos los actos del Ministerio, del Ministerio Público y también del sistema de justicia carecen de imparcialidad, de neutralidad y de ética. Por lo tanto, estamos acá no ante una denuncia contra la presidenta Áñez. Nosotros no formamos parte del gobierno de la presidenta Áñez, no formamos. Y ella cometió gravísimos errores y probablemente va a tener que asumir responsabilidades, pero nosotros lo que defendemos es su derecho de tener un proceso correcto con las garantías legales, que se haga justicia, pero justicia para todos, incluido para aquellas personas que quemaron, que saquearon y que mataron el año 2019. Bien, muchísimas gracias, señor Comadina. Por Diputado. favor, sí, a ver. Por ejemplo, este es de Santa Cruz, ¿no? Es el sobreseimiento del departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es uno de los departamentos que ha sido realmente opositor al movimiento al socialismo, el más interesado en demostrar el supuesto fraude electoral del departamento de Santa Cruz. ¿Qué dice? Dispones de solución fundamentado y motivado de sobreseimiento a favor de Sandra, Eulogio, Zamiro, etcétera, etcétera.
de Santa Cruz. Aquí firman la señora, el abogado Javier, ¿no? Fiscal de materia, Ministerio Público Santa Cruz, Mirta Mejía Salazar de Santa Cruz. Fiscales han sobreseído, querido Comadina. No hay tal fraude electoral que han estudiado. Los fiscales están compuestos por un equipo de gente experto especializada en todo. En relación al señor Almagro, evidentemente lo hemos invitado como se invita a cualquier autoridad. El problema es que en ese camino el señor Almagro se ha corrompido, se ha pervertido, ¿no? Nos ha querido llevar al país por la senda de la oscuridad hacia el precipicio. Eso ha hecho el señor Almagro. Definitivamente, ¿fue invitado? Sí, pero de que en el camino se haya convertido en un defensor férreo de la derecha, sí. Hoy toma una posición política, sí. Y además hoy está intentando justificar, tomándose atribuciones que no le competen dentro de la soberanía e independencia de un país. Bien, diputado Arce, ¿qué es lo que debió suceder el pasado año, el 2019, después de la renuncia del exmandatario Evo Morales, cuando él salía del país? Si desde el movimiento al socialismo aseguran que no hubo una sucesión constitucional, no podía haber un vacío de poder. ¿Qué debió suceder? Lo que debía haber hecho la señora Áñez es reconstituir la Cámara de Senadores, lo que no ha hecho. Ella dice, asumo de inmediato. La Constitución Política del Estado, artículo 169, establece claramente la sucesión constitucional. A falta de un presidente, asume presidente del Senado. Ausencia del presidente del Senado, asume presidente de la Cámara de Diputados, punto. No dice aquí primera vicepresidenta, segunda presidenta, no. Evidentemente, en ese periodo debería convocar a una sesión de la Cámara de Senadores, designar a un presidente de la Cámara de Senadores y ese debía ser el presidente. En otras palabras, hoy la señora Eva Copa, bueno, está bien, ha ganado. Ella debía haber reclamado incluso la presidencia, debía haber hecho eso. Pero en este caso no lo ha hecho, está bien, porque no le dejaron. Eso debía haber hecho la señora Yanine Áñez. Hoy está siendo juzgada por delitos comunes en su condición de senadora, por usurpar funciones, por realizar actos que no estaban normados ni en la Constitución Política del Estado, ni en el reglamento de la Cámara de Senadores. Si ella se constituía, elegía a la directiva, ¿no?, de la Cámara de Senadores, no tenía ningún problema la señora Áñez. Así de sencillo. Ella se ha arrogado ciertas funciones, atribuciones que no lo puede hacer. Por eso los servidores públicos tenemos que ser muy respetuosos de la ley. Pero si uno cree que la institución es su hacienda, es su negocio, su empresa, a veces se saltan procesos, procedimientos y esas son las consecuencias. Lo que tiene que hacer la señora Áñez hoy es defenderse. Y veo yo que hay toda una estrategia jurídica, ¿no?, de posesionar en la opinión pública de que hay vulneración a sus derechos, de que no hay el debido proceso, de que lo incomunican, etcétera, etcétera. Está intentando lograrlo, pero nosotros sabemos muy bien que hay todo inclusive de veedores internacionales que están siguiendo el proceso. Es más, por la información que tenemos, la señora Áñez está teniendo ciertos privilegios que otros privados de libertad no lo están teniendo. O sea, eso también está absolutamente claro. Bien, diputado, muchísimas gracias. Diputado Comadina. Sí, quiero hacer un par de comentarios. La primera, cuando un Estado se asocia a la OEA, acepta sus reglas de juego. Se trata de un sistema interamericano democrático. Y entre esas reglas hay una por la cual se ha pronunciado la OEA en los últimos días. Tiene la obligación de intervenir cuando están en riesgo los derechos humanos de los países que lo integran. Segundo, el tema de la sucesión constitucional. Hay que ir pensando con el sentido común, ¿no? Hubo un vacío de poder en Bolivia. El presidente Morales renuncia y ningún Estado puede tener un vacío de poder. Tiene los mecanismos constitucionales para hacer un proceso que llene ese vacío. Y en el caso boliviano le correspondía a la señora Salvatierra, que era entonces la presidenta del Senado. Ella renuncia, no lo sabemos por qué, denuncia el señor Borda y por lo tanto le tocaba ejercer este cargo a la señora Áñez. Ahora bien, estas decisiones son avaladas por la Asamblea Legislativa
que estaba con mayoría del movimiento al socialismo. Entonces, a lo largo de toda la gestión de la señora Áñez, la Asamblea Legislativa sesiona, elabora y sanciona leyes y reconoce la legitimidad de ese gobierno, incluyendo el proceso electoral que lo ha convertido al señor Arce y a mí en diputados. Y posteriormente se solicita al Tribunal Constitucional su opinión, ¿no es cierto? Entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional, con una claridad contundente, el señor Arce dice que la sucesión constitucional es legítima y es legal, la avala. Entonces, no es la decisión de la señora Áñez, es una maquinaria jurídica la que se pone en acción respetando la Constitución para llenar ese vacío de poder. Por lo tanto, la hipótesis del golpe de Estado es un intento de deformar la realidad mintiendo. Decía alguien, miente que algo queda. Es la misma lógica que se está utilizando para distorsionar la historia. Y esto es muy peligroso, porque en el interín se está haciendo una persecución política terrible a la oposición. A la pobre señora Áñez lo que le correspondía era un juicio de responsabilidades, ¿no es cierto? Justamente por el hecho de haber sido presidenta constitucional transitoria en Bolivia. Pero no, se la mete a una cárcel, se la saca, se la prontuaría como si fuera delincuente, cuando todavía no está constituida la causa ni se han exhibido las pruebas. Si efectivamente ella ha tenido que ver con los respiradores chinos o con la masacre de San Cata, que se la investigue, que se le haga justicia, de acuerdo, ¿no es cierto? Pero en el marco del respeto de las leyes y no con cargos tan difusos, ambiguos y torpemente formulados como el de sedición, conspiración, que no son precisos y no son contundentes. Por lo tanto, justicia para todos. Eso es lo que nosotros demandamos y exigimos a este gobierno y a todas las instancias. Diputado Arce, el diputado de Comunidad Ciudadana decía que es un gobierno legítimo y es legal. Usted decía que no hubo sucesión constitucional, que no debió ser la presidenta Yanine Áñez, exmandataria, quien se posesione en ese momento. ¿Qué sucede ahora entonces con el país cuando fue el gobierno de Yanine Áñez quien llamó a elecciones y quien posesionó al actual presidente Luis Arce Catacora? ¿En qué quedaría entonces la posesión del actual presidente? Bueno, el tema es que aquí ha habido un golpe de Estado, lo coercionan a través del uso de la fuerza, de la violencia, de las armas, se saca un gobierno legal y democráticamente elegido, Evo Morales ahí, y se impone un régimen de facto, ¿no? La señora Áñez. No siempre los golpes de Estado pueden estar en ambas cámaras, y eso ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país. Natush Bush, recuerdo muy bien. En este caso, a través de la fuerza se amedrenta, se impone y nadie podía decir nada. Le han ido metiendo y al final esas son las consecuencias hoy. Pero se ha cambiado a un gobierno a través de la fuerza. Cuando es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, le quitan todo el respaldo y cuando su función, su misión, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es defender y sostener a un gobierno legal y legítimamente elegido. Así dice la Constitución. En este caso lo coercionan, lo obligan. Por tanto, aquí hay golpe de Estado. Evidentemente, y ahí se van haciendo una serie de actos, ¿no? La Asamblea, pero no así el órgano ejecutivo. Ahí se ha impuesto un golpe de Estado. Por tanto, evidentemente hay elecciones. ¿Pero las elecciones serían legales si es que el gobierno no es legal? No, son mecanismos de reconducir el país hacia la vía democrática. Porque si eso no se hacía, ¿quién iba a llamar a elecciones? La señora Áñez, y cerraban el legislativo. O sea, grave. Entonces se valida, diputado, perdón, para que me quede claro y le quede claro a la ciudadanía, se estaría validando la posesión entonces de Arce y se valida también la elección pasada que fue llamada por Yanine Áñez. Correcto, para recuperar la democracia, para que tengamos un gobierno democráticamente elegido como lo ha sido Lucho y David, 55.10%. Hemos ganado. O sea, era la única forma, la única vía para reconducir, lo podemos llamar así, el país hacia la democracia. No se atrevieron a cesar la Asamblea más.
porque precisamente por estos temores. Pero para nosotros está absolutamente claro, a través de la fuerza, a través de la violencia, de las armas y la coerción, se saca un gobierno legal y democráticamente elegido y asume la señora Áñez como presidenta, y estas son las consecuencias. El tema del comunicado. No es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional emitir un comunicado. Ese comunicado no es más que un panfleto. Ellos tienen 3 instrumentos que pueden emitir y no un simple comunicado. Ese también ha sido un grave error de parte de ellos, porque eso legitima este golpe de Estado, le dan la legalidad, y seguramente en su momento ellos también van a tener que responder por sus actos. Muchas gracias, diputado. Sí, para finalizar, la misma pregunta, ya para ir cerrando, ¿se fue un gobierno legal el de Yanine Áñez, entonces sería un gobierno legal el de Luis Arce? Por supuesto. Nadie está cuestionando la legalidad del señor Arce. Él ha sido investido y elegido en el marco de una convocatoria que hace el Tribunal Supremo Electoral y que después es avalado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Yo lo que quería decir para terminar mi intervención es que no se puede cuestionar una posición, una opinión como es la del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Un Tribunal Constitucional, además, que ha formado parte de lo que son las estructuras del MAS, que ha tenido muchísima influencia. De una manera absolutamente independiente, el Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad y la legitimidad del gobierno transitorio. Pero, y con esto quiero terminar, no quiero enredarme en estos episodios confusos de los cuales habla el señor Arce. Lo importante es reconocer hoy 2 cosas. Primero, que los bolivianos están demandando justicia, pero para todos. Para aquellos que han movilizado a su gente el 2019 y que han cometido tremendos actos de violencia, quema de buses, quema de casas, asesinatos en Montero y en otros lugares. Estos no pueden estar eximidos de las responsabilidades que demanda la ley. ¿Por qué? Porque las víctimas de esos sucesos tienen derecho a la justicia y acá se les está negando el derecho a la justicia. Y en el caso de la señora Janine, ella obviamente tiene que, si quiere ser procesada, tiene que su proceso enmarcarse en el marco legal boliviano y se tienen que respetar sus fueros. Hasta ahora no se ha demostrado que ella ha cometido un acto u otro algo doloso o criminal. Eso es lo que se tiene que mostrar para poder encarcelarla. Y lo que a ella le correspondería es un juicio de responsabilidades tal cual manda la Constitución. El problema es que acá se está utilizando estos actos de persecución política para polarizar nuevamente al país, ¿no es cierto?, para confrontar al país. Y esa es una política equivocada. Tiene que ser la hora de la reconciliación, pero la reconciliación en base a la justicia para todos y dentro de los marcos legales. Respeto a las leyes, independencia del Poder Judicial y de los jueces. Gracias. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. Diputado Arce, gracias por acompañarnos también esta mañana, por haber estado con nosotros y discutir diferentes posiciones que tiene la oposición y también el oficialismo. Que tengan muy buenos días a ambos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Continuamos, tenemos más en El Mañanero.